Y el título de este mensaje, la oración destruye la ansiedad. ¿Cuánto lo pueden decir conmigo? La oración destruye la ansiedad. La epístola a los filipenses, la carta a la iglesia de Filipo, es conocida como la epístola del gozo. El apóstol Pablo en esta epístola constantemente nos exhorta a regocijarnos en el Señor. En el versículo 4 de este capítulo 4, el apóstol dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora, esta declaración tiene sentido cuando todo está bien. Desde el punto de vista humano, tiene sentido cuando estamos en prosperidad, en salud, en bienestar, cuando todo nos va bien, cuando hay aumento de salario, cuando las ganancias del negocio están bien, cuando nuestros hijos ganan el grado. Es fácil obedecer este mandato: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pero debemos de considerar que la epístola a los filipenses, el apóstol Pablo la escribió estando preso en la cárcel de Roma. Para ese tiempo el apóstol Pablo ya era un anciano, estaba enfermo y estaba en la cárcel esperando su ejecución. Él había sido condenado a muerte. Y la epístola de los filipenses, así como las epístolas a Timoteo, Pablo las escribió precisamente en la cárcel. Y cuando usted lee el final de la segunda epístola de Timoteo, el capítulo número 4, el apóstol Pablo expresa sentimientos de soledad y de tristeza. Le dice a Timoteo: procura pronto venir a verme. Demas, uno de sus discípulos, lo había abandonado, diciendo: amando más las cosas del mundo. En el versículo 13, Pablo le dice a Timoteo: cuando vengas, por favor, trae mi capa. Hace mucho frío, no tengo con qué abrigarme. Trae también unos libros, unos pergaminos. El versículo 14, el apóstol Pablo menciona: Alejandro, el caldero, dice, me ha causado mucho daño. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo, estando en la cárcel, no gozaba de bienestar. Estaba sufriendo, estaba padeciendo injusticia por predicar el evangelio. Sin embargo, él recibe fortaleza del Señor. Y teniendo él ya por naturaleza un carácter fuerte y unas convicciones firmes en el evangelio, producto de su fe, el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros en medio del dolor: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. En medio de la angustia, regocijaos. En medio de la prueba, regocijaos. En medio del dolor, regocijaos. En medio de la escasez, regocijaos. Cuando usted ve la biografía del apóstol Pablo en su ministerio, él siempre mantuvo un carácter estable. Él siempre mantuvo sus convicciones firmes. Iniciando el apóstol Pablo su ministerio, en su primer viaje misionero, va a predicar a Listra. Hechos capítulo 14, va a predicar a Listra y ahí es apedreado por las malas lenguas de unos judíos. Es apedreado. La gente de Listra lo consideró ya muerto y lo sacan fuera de la ciudad, arrastrado como que si fuera un perro. Pero el apóstol Pablo se levanta y en lugar de renunciar por esa agresión injusta que sufrió,
Dice la Biblia que el apóstol Pablo siguió predicando el evangelio en las demás ciudades. Lo tremendo de esto es que después de visitar otras ciudades, vuelve a regresar nuevamente a Listra, donde fue apedreado. Pero no regresó para ir a reclamar. No regresó para ir a quejarse. Y cuando leemos Hechos 14:22, lo que fue a hacer fue a dar ánimo a la iglesia. Dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo no sé si usted puede dar un gloria a Dios al Señor esta mañana. Amén. Nos está hablando un hombre que su vida no fue color de rosa. Nos está hablando un hombre que soportó sufrimiento mucho más que el que nosotros hemos sufrido alguna vez en nuestra vida. Nos está hablando un hombre que sufrió injusticia. Nos habla un hombre que sufrió persecución, que no solamente fue despreciado y recibió calumnias, no solamente hablaron mal de él sufrió agresión en su cuerpo. Nos está hablando este hombre: regocíjense en el Señor. Y en los textos que leímos nos dice: por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. Ahora, ¿cuál era el secreto de Pablo para sobreponerse a la tribulación y angustia? Recuerden, hermanos, que la ansiedad es producto del temor, es producto de la angustia. La ansiedad es producto de la preocupación en exceso. Y cuando uno está ansioso, uno está intranquilo, uno está estresado, la mente se nubla. Cuando uno está ansioso, no se piensa con claridad. La ansiedad es un estado alterado del carácter. Y cuando nosotros permitimos que la ansiedad tome el control de nuestra vida, inevitablemente vamos a tomar malas decisiones. La persona que permite que la ansiedad controle sus acciones va a ver los problemas muy grandes y va a ver las soluciones muy pequeñas. Es decir, la persona que sufre ansiedad le va a poner lupa, microscopio a los problemas, pero a las soluciones se va a tapar los ojos. La ansiedad, hermano, nos hace ver el problema más grande de lo que es. La ansiedad nos hace sentir que no hay solución. La ansiedad nos hace sentir que no hay salida. Y esto muchos de nosotros lo experimentamos en el 2020 con la pandemia. Como pastor, me llamaban personas en un estado de ansiedad muy alterado, preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a morir, vamos a perder todo, nos vamos a quedar sin dinero. Un padre de familia me llama y me dice: voy a tener que vender la casa, no sé qué hacer. Pero todo eso era producto de su ansiedad, porque las circunstancias realmente no estaban mal para él. Una persona que trabaja para el gobierno, que recibe su salario, aún en la pandemia seguía recibiendo su salario, pero él entró en ansiedad, entró en preocupación. Una madre me llama que a su hijo en el trabajo lo habían contagiado del COVID y entra en un estado alterado de ansiedad y me decía: mi hijo se va a morir, ¿qué voy a hacer? Yo le decía: tranquila, hermana, ¿está su hijo grave? No, está bien. Entonces, ¿por qué se preocupa? Es decir, hermano, a lo que yo quiero llegar es que la ansiedad nubla nuestro entendimiento y no nos hace pensar bien.
Lo tremendo de esto, que cuando nosotros caemos en la ansiedad, no buscamos de Dios. No podemos orar. Intentamos arrodillarnos y orar, pero en nuestra mente hay pánico. Nuestros pensamientos no se ordenan. Es muy difícil. Lo que ocupa nuestro corazón es buscar una solución, una respuesta para lo que está aconteciendo. Y eso lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Eso lo queremos hacer por nosotros mismos y no tomamos en cuenta a Dios. Ahora, recuerda que el temor por una parte es bueno, porque el temor nos advierte del peligro y el temor nos hace a nosotros ser prudentes. Hay personas que nacen sin esa capacidad de sentir temor y son demasiado atrevidas, muy expuestas al peligro. Y obviamente muchas de ellas pues sufren accidentes o sufren alguna desgracia porque no tienen en su personalidad, en su carácter, esa dosis necesaria de temor. Pero la Biblia nos exhorta que el temor que hay en nuestra vida lo tenemos que tener hacia Dios. Amén. Porque Dios es el que tiene el poder para salvar o condenar, ¿verdad? Pero no hacia las circunstancias. Porque aquellos que hemos conocido a Dios sabemos que Él es poderoso para salvar. Que Él tiene todo el control. Cuando a nuestra vida viene una dificultad, cuando amenaza la pobreza, cuando amenaza la necesidad, y a veces es producto de nuestra mente, como los ejemplos que yo le puse anteriormente. A veces es producto, me voy a quedar pobre, estoy en necesidad, y tal vez no es así. Estamos exagerando las cosas. Y cuando vienen esos pensamientos a nuestra mente, caemos en ansiedad, en una preocupación afanosa, tratando de buscar una solución sin consultar a Dios. Entonces empezamos a buscar soluciones. Voy a buscar un trabajo aquí, voy a ir a hacer negocios allá, voy a hacer esto, y deja de buscar y servir a Dios. ¿Cuántas personas han dejado de congregarse por un trabajo? ¿Cuántas personas han dejado de buscar de Dios por atender un negocio? Yo no digo que eso sea malo, es bueno que tengamos nuestro negocio y tengamos nuestro trabajo. Lo que estoy diciendo es que la prioridad en nuestra vida la tiene Dios. Amén. Y encontramos un trabajo y tenemos un negocio donde logramos sostenernos económicamente y nos va bien. Y dicen que bueno, gloria a Dios. Solucioné mi preocupación de quedarme pobre o estar en necesidad. Pero nos olvidamos que el Señor dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes terrenales que posea. La vida del hombre no consiste en las riquezas que posea. El Señor Jesús puso un ejemplo de un hombre que se había enriquecido, había tenido mucho éxito en sus negocios. Dijo: voy a hacer graneros mucho mayores para guardar mi cosecha. Y el Señor dice: necio, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que lograste, ¿de quién será? La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes materiales que posee. Tener un buen trabajo no es más importante que su vida espiritual. Tener un buen negocio no es más importante que su vida espiritual. Porque eso es terrenal, es pasajero. Pero la vida, la búsqueda de Dios, el buscar de Dios tiene fruto eterno, salvación y vida eterna. Usted puede leer la historia de Abraham y Sara en Génesis capítulo 16. Dios les había prometido un hijo, pero en un momento ellos entraron en ansiedad
entraron en desesperación y se afanaron por tener un hijo. Ya somos grandes, Abraham, ya somos grandes, no podemos tener hijos. Dios te prometió un hijo, ya pasaron los años desde que te lo prometió, no viene hijo. ¿Sabes qué? Yo tengo aquí a mi sierva Agar, tengo un hijo con ella. No mucho quería Abraham, pero tuvo un hijo con Agar. Y eso le trajo dolor y amargura. Nació Ismael. Y eso trajo dolor y amargura a Abraham, a Sara, a Agar. Y esas consecuencias, hermanos, de ese apresuramiento de Abraham y Sara, de esa ansiedad, de ese afán, tiene consecuencias para Israel hasta el día de hoy. Porque los descendientes de Ismael son los árabes, los que les están haciendo ahorita. Precisamente, yo creo que ustedes ya vieron las noticias. Los bombardeos que hay ahorita entre los árabes e Israel. Y todo porque, préstenme atención, por favor, no platiquen. Y todo porque por desesperarse. Todo porque por dejarse llevar por la ansiedad. Todo porque por querer buscar soluciones en su propia opinión. Yo quiero llevarlos, hermanos, a que leamos Lucas capítulo 22 y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y espero que esto nos aclare a todos nosotros un poco más nuestra mente respecto al afán y la ansiedad. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como esto, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan, no cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Yo no sé si usted cree esa palabra. No se preocupen. Ahora, con eso tampoco estoy diciendo que vaya a acostarse en una cama y no haga nada. No, tenemos que trabajar. Porque también la Biblia dice: el que no trabaje, entonces tampoco que coma. Pero no se preocupen en exceso. Dios tiene cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de las aves, si Él tiene cuidado de las flores, dice la Biblia que usted es más valioso que un ave. Dice la Biblia que usted es más valioso que una planta. Dice la Biblia, los incrédulos se preocupan de eso. Pero los cristianos, su Padre sabe lo que ustedes necesitan y Él lo provee. ¿Saben ustedes lo que significa Jehová Jireh? Jehová Jireh significa
Jehová es mi proveedor. ¿Y cuántos pueden levantar su mano y decir Jehová Jireh? Él es mi proveedor. ¿De qué se angustian? ¿Acaso de tantas angustias que han experimentado ustedes en su vida han logrado algo? No. Lo que logramos son canas. Suelte la ansiedad, suelte el afán, busque primero el reino de Dios y su justicia. Dice el texto que leímos que la vida es más importante que la comida, que el cuerpo es más importante que la ropa. Es decir, busquemos por sobre todas las cosas a Dios y no las cosas materiales. La ansiedad y el afán, lo único que trae a nuestra vida es desgracia. El versículo 6 de Filipenses 4: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracia. Esta mañana el Señor le está hablando a su mente, a su corazón. Esta mañana el Señor le dice: no se afane. Esta mañana el Señor le dice: no le dé lugar a la ansiedad. Eso le quita la paz. Eso estorba su comunión con Dios. Efesios 6:16 nos dice, nos habla acerca de los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno, ¿qué son? Son pensamientos que lanza nuestra mente, pensamientos negativos, pensamientos que no son de Dios. Eso produce ansiedad, eso produce afán en nosotros. No se lo permita. Pelee su batalla. En el nombre de Jesús, expulse todo pensamiento negativo de su mente y de su corazón. Entonces nos dice: oren. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Y que no hemos llegado a entender lo poderosa que es la oración. No hemos llegado a entender lo poderosa que es la oración. Y entonces la oración la hacemos si queda tiempo. Mire para acá, por favor. La oración la hacemos si tenemos ganas. Cuando la Biblia nos dice: oren siempre, presenten sus peticiones ante Dios con ruegos, con acciones de gracia. Oremos siempre. La oración nunca, escúcheme bien, nunca puede faltar en la vida del cristiano. Nunca. Escúcheme, no puede usted salir de su casa sin orar. ¿Cuántos oraron hoy en la mañana? Como la mitad dijo amén, ¿verdad? ¿Y la otra mitad? No desprecie la oración. No menosprecie la oración. Marcos capítulo 7, la mujer sirofeniza llega y le ruega a Jesús que sane a su hija. Jesús la ignora, pero ella sigue insistiendo. Los discípulos se enojan y le dice: Señor, expúlsala. Jesús le dice: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero ella sigue clamando y sigue insistiendo. El Señor le vuelve a decir: no es bueno que yo le dé el pan de los hijos a los perros. Y ella le dice: Señor, pero aún los perros comen de lo que cae de las migajas de sus amos. Ella siguió insistiendo, ella siguió clamando, ella siguió rogándole al Señor.
hasta que el Señor dio la palabra. Versículo 29. Entonces dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de su hija. Siguió insistiendo, hermano, en la oración, en el clamor. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros lo que hacemos es que hacemos una oración de 1 minuto y queremos que eso baste. Voy a ir con el hermano por allá que dicen que ora y se cumplen los milagros, y se van a Samayac a orar. Que oren por mí. Y creen que con eso basta. Me voy a ir al Cerro Quemado allá a orar. Y creen que con eso basta. No, hay que perseverar en la oración siempre. Siempre. Si usted quiere ir a orar todos los días al Cerro Quemado, pues vaya, pero ore siempre. Pero puede orar en su casa. Puede hacerlo en su casa. Ore siempre. No desprecie la oración, hermano. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracia. Siempre, orar siempre, orar siempre. Hermano, yo tengo que madurar para ir a trabajar. Así como le gusta estar viendo el Facebook, use su teléfono para poner una alarma y levántese más temprano. Levántese más temprano. Ore siempre. Clame al Señor siempre. No ore nomás cuando tenga problemas, y cuando todo está bien deja de orar. No, eso no funciona así, hermano. La oración no es un amuleto. La oración es un estilo de vida. Es parte, así como usted desayuna todos los días, así tiene que orar todos los días. Estamos tan acostumbrados a desayunar que nos es muy difícil venir al ayuno. Pues esa misma desesperación debe de ser para la oración, hermano. No puedo yo dejar de orar un día. Cuando nosotros ayunamos, estamos ahí desesperados, queremos comer. Empezamos a imaginar la comida, los frijolitos fritos, tortillas recién hechas, el queso fresco, y empezamos a imaginar, porque tenemos hambre. Esa misma necesidad debe ser en nuestro espíritu por la oración. Esa misma desesperación, hermanos, por orar. Ese mismo deseo debe haber por orar en nuestros corazones. Pero, hermanos, un ingrediente necesario para la oración es la fe. Hebreos 11:1, usted conoce ese texto ya de memoria. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Tengo la certeza de que va a suceder. La convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo. Ese es un ingrediente necesario en nuestra oración, la fe. Mire lo que dice Santiago 1:6-7, pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es indispensable. Porque dice Santiago que la duda es como la ola del mar. Usted sabe, la ola del mar dice sí, mejor no. La ola de sí y se vuelve a regresar, mejor no. No es constante. Y de repente dice un sí fuerte y ¡brum!, se lleva de corbata a los que están en la orilla. Y después dice no, mejor no, se regresa. Así es aquel que no tiene fe. Yo sí creo en el Señor, voy a orar. Pero saber si me va a responder, mejor no. No, pero sí voy a orar. Y vuelve otra. No, hermano, dice Santiago, esa persona no va a recibir nada de parte del Señor, porque es inconstante. La fe debe ser inconmovible. La fe debe ser firme. La oración, hermanos, la oración en momento de angustia. Les decía yo, es difícil orar. Por eso tenemos que tener un estilo de vida de oración. Por eso tenemos que tener una disciplina de oración siempre, para que cuando venga el tiempo de angustia, a nosotros no sea difícil orar.
Nos cuesta orar porque no oramos, y cuando viene la angustia queremos orar y no podemos. No estamos preparados. Los discípulos quisieron expulsar un demonio en un muchacho y no pudieron, y cuando llega Jesús lo reprende y se va el demonio, y dice: Señor, ¿y por qué no lo pudimos hacer? Porque este género no sale sin ¿qué? ¿Sin qué? Entonces, ¿es que hay que orar en ese momento o hay que orar antes? Antes. Hay que tener una vida de oración. Hay que tener una vida disciplinada de oración para que cuando venga la adversidad nosotros estemos preparados. A ver, jóvenes que estudian, ¿qué es mejor? ¿Prepararse todo el año en sus estudios para que cuando llegue el examen final pueda responderlo, o estudiar una noche antes para el examen? ¿Qué es mejor? Los que son maestros, los que son expertos en pedagogía, saben que querer aprenderse algo un día antes, eso no funciona. La mente se turba. No hay posibilidad que esa persona tenga éxito. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que tener una vida constante de oración para que cuando venga la adversidad estemos preparados. Versículo 7 dice: el Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escúcheme, por favor, mire para acá. La oración produce paz, pero no cualquier paz, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué le dicen una paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque el mundo tiene un concepto de paz. La paz es cuando no hay conflicto. La paz es cuando no hay pleito. La paz es cuando todos estamos en armonía. Pero eso es la paz del mundo, y esa paz depende de las circunstancias. Si todo está bien, entonces voy a estar en paz. Pero si las cosas están difíciles, entonces no voy a estar en paz. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, es una paz que está con nosotros aún en el conflicto. Es una paz que está con nosotros aún en adversidad. Es una paz que está con nosotros aún en los problemas. Hay paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se puede entender, no se comprende. La paz del mundo depende de las circunstancias. La paz de Dios no depende de las circunstancias, porque depende de Él. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana. Es inconmovible esa paz. Escúcheme, por favor, usted puede tener paz en medio de la adversidad. Usted puede tener paz en medio del problema. Usted puede tener paz en medio de la angustia. Usted puede tener paz en esos momentos de soledad, cuando siente que ya nada se puede hacer. Usted puede tener paz ahí. Usted ha leído la historia de Pedro, la paz que experimentó Pedro cuando fue encarcelado, cuando fue condenado a muerte. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 12, versículo 4 al 6. Hechos capítulo 12, versículo 4 al 6. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué entendemos de lo que leímos? Herodes había matado a Jacobo, el hermano de Juan, lo había decapitado, y eso le gustó al pueblo. Entonces Herodes vino y agarró a Pedro y lo metió a la cárcel.
y con tal de agradar a Pedro, al otro día lo iba a decapitar también. Pero como sabían del poder de Dios, entonces Herodes organizó 4 grupos de soldados y cada grupo tenía 4 soldados que se turnaban para vigilar a Pedro. 2 soldados estaban parados en la puerta de la cárcel y 2 soldados estaban encadenados junto a Pedro para que no se escapara. Y al otro día iban a presentar a Pedro públicamente y públicamente lo iban a decapitar. Ahora, mire para acá. Si usted estuviera en estas circunstancias, ¿cómo estaría una noche antes? Sabiendo que al otro día lo van a matar, lo van a decapitar. ¿Cómo estaríamos? ¿Estaríamos tranquilos? Contésteme pues, hermano. No me deje aquí hablando solo. ¿Estaríamos tranquilos? Hermanos, y muchas veces cuando tenemos que irnos a hacer un examen médico, un día antes estamos nerviosos para ver cuál va a ser el resultado. Ay, peor si va a salir mal el examen. Ay, Dios mío, peor si tengo los triglicéridos altos. Ay, peor si me va a salir colesterol. Ahora imagínense si le dicen que lo van a matar, lo van a decapitar. Hermano, nosotros fuéramos una Magdalena llorando, angustiados. Pero ¿cómo estaba Pedro? Pedro estaba durmiendo entre los 2 soldados. Estaba encadenado y los pobres soldados ahí desvelados porque tenían que guardar a Pedro, y Pedro ahí bien, como decimos aquí en Guatemala, bien cuajado. Tanto así, hermano, que cuando llegó el ángel a sacarlo, tuvo que moverlo para despertarlo. Despertate, Pedro, hombre. Despertate. Y Pedro todo adormitado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y así todo adormitado se lo llevó el ángel. El ángel abrió las puertas de la cárcel, le quitó las cadenas y pasaron todas las puertas de la cárcel. Pedro todo adormitado. Ya cuando despertó estaba en medio de la calle. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedro no le preocupaba que estaba amenazado de muerte. Pedro confiaba plenamente en Dios. Y entonces el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:7 que la oración guarda nuestro corazón del temor. Guarda nuestro corazón del temor, de la ansiedad, del afán. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que Dios nos oye. ¿Usted tiene la confianza de que Dios lo oye? Hay un personaje en la Biblia, si usted lee, los que están leyendo la Biblia en un año, están en ese plan, ya leímos Crónicas. Y sabe usted que Primera de Crónicas, los primeros capítulos, es de pura genealogía. Y el fulano era hijo de Mengano, que era hijo del Perencejo, y así empieza. Pero en Crónicas hay un versículo, hermano, que sale de esa secuencia, Primera de Crónicas 4:10. Y de repente ese versículo muestra una historia muy importante. Primera de Crónicas 4:10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué presenta ese versículo la Biblia, hermanos? Para fortalecer su fe, para que usted aprenda a confiar en Dios y que entienda que la oración, hermanos, es poderosa. La oración guarda nuestra mente de los dardos de fuego del maligno, de la duda que Satanás lanza a nuestra mente. Mientras más oramos, más fuerte se hace nuestra fe. No menosprecie la oración.
Mientras Pedro estaba encarcelado, dice la Biblia, la iglesia oraba. Mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba. La iglesia debe orar. Es triste que muchas congregaciones no tienen cultos de oración. Tienen cultos los domingos, tienen culto de enseñanza, pero no tienen culto de oración. No tienen ayunos, no tienen planes de oración. Y la iglesia debe de orar. La iglesia, Hechos capítulo 12, la iglesia oraba. La iglesia oraba mientras Pedro estaba encarcelado. Debe la iglesia de unirse en oración. Unidos, hermanos, en oración somos poderosos. Interceder unos por otros, clamar unos por otros. Somos librados de las aflicciones del mundo si somos una iglesia que ora, si somos una iglesia que confía en Dios. Qué bendición sería, hermano, que todos los que estamos aquí también viniéramos los lunes de oración. Qué bendición, hermanos. Pero decimos, es más importante el domingo y los demás cultos no son tan importantes. No, hermanos, son importantes. Es necesario. Quizá usted esté atravesando por un momento de estrés, por un momento de angustia. Quizá usted está atravesando por un momento de ansiedad, de afán. Y esta mañana lo que el Señor le dice, doble sus rodillas y clame a Él. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí. ¿Y qué dice? Yo te responderé. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Clama a mí y yo te responderé. No importa la crisis. No importa la enfermedad, no importa el problema. El profeta Habacuc, el capítulo 3, él dice, yo voy a confiar en Dios siempre, aunque la higuera ya no florezca, aunque en las vides ya no haya uvas, ya no tenga fruto, aunque en los corrales ya no haya ovejas, ya no haya ganado, aunque los olivos ya no den fruto, yo voy a seguir confiando en Dios. Yo me voy a regocijar en Dios. Él es el Dios de mi salvación. Él hace mis pies como de sierva y sobre las alturas Él me hace andar. Sigo confiando en Dios. Ahora, mientras más grave sea su crisis, porque a veces nos gusta comparar nuestras crisis, ¿verdad? Ah, no, hermano, mi crisis es más grande que la suya. Ay, Dios, la suya, su crisis tan pequeña. Mire la mía, hermano, qué gran crisis. Mientras más grande sea su crisis, más poderosa será la respuesta de Dios. Más poderosa será la respuesta de Dios. Hermanos, no nos impresionamos que haya alguien y venga y toque el piano con mucha virtuosidad, ¿verdad? Ah, toca bonito el piano. Pero ¿qué pasa si vemos a alguna persona que hay no sé si es brasileño, que nació con sus manos así cortitas? No tiene brazos, sino que solo una mano aquí. Y toca así el piano y se ayuda a tocar el piano con la quijada. Y todos decimos, wow, ¿cómo toca el piano ese hombre? No tiene brazos, son esos deditos ahí. Y con la quijada está tocando también. ¿Por qué es impresionante, hermano? Por la condición de él. Ahora, cuando alguien tiene sus brazos normales y ve tocar el piano, pues no nos impresiona tanto. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando mayor es su crisis, más gloriosa será la respuesta. Y por eso el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice ahí en el texto de Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acciones de gracia. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová
y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Persistamos en la oración. No nos dejemos dominar por la angustia. Vuelvo a repetir, muchas veces la angustia que nosotros estamos padeciendo es mucho menor de lo que nosotros creemos. A veces nosotros aumentamos más la crisis y no es tan grave, hombre. No es tan así como este padre de familia que decía, tengo que vender mi casa porque la crisis. No, él estaba bien. Estaba cerrado el país, pero a él le estaban depositando su salario. Estaba bien. Quizá algunos de ustedes perdieron el trabajo y se quedaron sin ingreso, pero siguieron confiando en Dios. Y Dios no los abandonó. Dios no los dejó. Hermanos, miren, con el permiso de mi hermana y mi cuñado, ustedes miran a ellos son prósperos. Hermanos, ellos pasaron una crisis terrible. Pasaron unos años de crisis. Sus hijos estudiando. Mi cuñado se quedó sin trabajo. Mi hermana tenía un trabajo de secretaria. Y vieron una crisis tremenda. Y en esa crisis ellos vieron la mano de Dios. Les abundaba el alimento. El cilindro de gas, no sé cuántos meses le tardaba. 6 meses les tardaba un cilindro de gas de 25 libras. Ahí estaba la mano de Dios. Le pudieron pagar colegio a Rodrigo y José Daniel. Dios no nos desampara, hermano. Y en la crisis nosotros podemos ver la mano de Dios. Simplemente tenemos que tranquilizarnos y ver que ahí está Dios. Cuando nosotros entramos en crisis, hermanos, somos como aquella persona que no sabe nadar y cae entre el agua, ¿verdad? Empieza a chapotear y se tira al salvavidas y quiere ayudarlo, pero no se deja. No se deja. Y muchas veces, ¿qué es lo que hace el salvavidas? Le mete una bofetada en la cara para que se tranquilice y pueda sacarlo. ¿Por qué? Porque él en su crisis quiere salir. Y muchas veces nosotros estamos así, hermanos. Tenemos que recibir una bofetada en la cara para que nos tranquilicemos. Levante su mano conmigo y diga: mi crisis no es tan grave como yo pienso. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Yo termino con eso, hermanos. No permita que la crisis afecte su carácter. No permita que la crisis afecte su trato con los demás. David experimentó una crisis tremenda en su vida. Escúchame bien, mire para acá. Yo voy terminando. David experimentó una crisis tremenda en su vida, la persecución de Saúl. Y se fue a la cueva de Adulam. Y en esa cueva de Adulam llegaron los afligidos y los endeudados y los amargados de espíritu. Y David los pastoreó. David estaba en crisis, pero no permitió que la crisis afectara su carácter. Fue pastor para otros. No permita que la crisis afecte su carácter. Si usted está afectando una crisis que le está robando la paz, esfuércese en orar. No permita que la preocupación tome el control de su vida. Derrame su alma delante del Señor. Él lo va a sustentar. Termino yo con Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos quieren echar su carga delante de Él esta mañana?